Glucólisis. En este caso vamos a repasar lo que es la glucólisis o también llamada glicólisis. Esta es una vía o una ruta metabólica que sirve de paso inicial para el catabolismo de carbohidratos en los seres vivos, mencionando además que es un proceso anaerobio que se lleva a cabo en el citosol, que consiste fundamentalmente en la ruptura de la glucosa, obteniendo así cantidades de energía química aprovechable para la célula y para todos los procesos metabólicos que requerimos. La glucólisis no es un proceso simple, sino que consiste en una serie de 10 reacciones químicas donde van a intervenir enzimas que transformarán una molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato, que van a ser útiles para otros procesos metabólicos como por ejemplo el ciclo de Krebs. Primero, la glucosa entra a la célula con ayuda de la insulina. Una vez ya dentro de la célula, esta célula no va a dejar que la glucosa salga y para esto comienza a metabolizarla. En la primera reacción, la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato por medio de la hexoquinasa. Esta reacción utiliza un ATP y es una reacción irreversible. En la segunda reacción, esta glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato por medio de la enzima fosfoexosa-isomerasa. En la tercera reacción, la fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6-bifosfato por medio de la enzima quinasa. Esta reacción también utiliza un ATP y también es una reacción irreversible. Debemos tener en cuenta que en este tipo de reacciones en las cuales se usa energía para fosforilar las moléculas es necesaria para que en pasos posteriores se obtenga energía de estas, es decir, moléculas de ATP. Una vez aclarando esto, continuemos. En la cuarta reacción, la fructosa 1,6-bifosfato por medio de la aldolasa forma dos tríos fosfatos diferentes. La primera que es gliceraldehído 3-fosfato, que es una aldolasa, y la segunda que es dihidroxiacetona fosfato, que es una acetosa. De ahí las triosas sufren una intervención por medio de la enzima triosa fosfato isomerasa, donde la dihidroxiacetona fosfato se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato. Para continuar con la vía, hasta este paso se le describe como una primera fase o una fase de preparación, porque si revisamos las reacciones aún no hemos obtenido ninguna molécula de ATP o ninguna molécula energética. Comienza la fase de ganancia o fase de beneficio de la glucólisis. Todas las reacciones que vamos a ver aquí tenemos que verlas dobles, es decir, que son dos reacciones iguales ya que tenemos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, en la sexta reacción, la molécula de gliceraldehído 3-fosfato se convierte en 1,3-bifosfoglicerato por medio de la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. En esta reacción ya se genera una molécula de NADH más una de hidrógeno. En la séptima reacción, el 1,3-bifosfoglicerato se convierte en 3-fosfoglicerato por medio de la enzima fosfoglicerato-sinasa. En esta reacción se obtiene un ATP o una molécula energética, y esta reacción es irreversible. Aquí una nota importante es la formación de ATP por transferencia del grupo fosfato a partir de un sustrato. Se le conoce como fosforilación a nivel de sustratos. Por ejemplo, cuando entra una ADP y sale un ATP. En la octava reacción, 3-fosfoglicerato se convierte en 2-fosfoglicerato por medio de la enzima fosfoglicerato mutasa. En la novena, el 2-fosfoglicerato se deshidrata por medio de la enzima enolasa y se convierte en fosfoenol piruvato. Aquí sale una molécula de agua, ya que es una reacción de deshidratación. En la décima reacción igual ocurre una fosforilación a nivel de sustratos donde el fosfoenol piruvato se convierte el piruvato por acción de la enzima piruvato-sinasa. En esta reacción, como es una fosforilación a nivel de sustrato, también se libera una molécula de ATP. Esta reacción recuerda que es irreversible y de ahí el piruvato. En la glucólisis en total se obtienen 2 NDH, 2 piruvatos y 2 moléculas de ATP. Al final de la glucólisis nos quedan dos moléculas de piruvato a las que todavía se les puede extraer mucha energía. La oxidación del piruvato
o descarboxilación oxidativa, este siguiente pasa a una recolección de energía restante en forma de ATP, aunque no se genera directamente durante este proceso. Ocurre en la matriz mitocondrial, por lo tanto, antes de que comiencen las reacciones químicas, el piruvato debe entrar a la mitocondria atravesando su membrana para llegar a la matriz. En el primer paso se corta el grupo carboxilo de piruvato y se libera como molécula de dióxido de carbono. El resultado es una molécula de 2 carbonos. Como segundo paso, la molécula de 2 carbonos del paso 1 se oxida y los electrones que se pierden en la oxidación son captados por NAD y se forma NADH. En el tercer paso, la molécula de 2 carbonos oxidada, que es un grupo acetilo resultado en verde en la pantalla, se une a la coenzima A y se forma acetil-CoA. El acetil-CoA a veces se clasifica como una molécula acarreadora, cuya función aquí es transportar el grupo acetilo hacia el ciclo de Krebs. Haciendo mención que los pasos anteriores los realiza un enorme complejo enzimático llamado el complejo piruvato deshidrogenasa o piruvato deshidrogenasa. Por lo tanto, podemos resumir la oxidación del piruvato de la siguiente manera. 2 moléculas de piruvato se convierten en 2 moléculas de acetil-CoA, se liberan 2 carbonos como dióxido de carbono de los 6 que originalmente se encontraban en la glucosa y se generan 2 NADH a partir de la reducción de NAD. Ciclo de Krebs. Podemos mencionar que el ciclo de Krebs es un conjunto de reacciones que permiten oxidar completamente los hidratos de carbono, los lípidos y los aminoácidos, produciéndose una gran cantidad de energía metabólica. Al ciclo de Krebs también se le conoce como ácido cítrico o ciclo de ácido tricarboxílico. Este ciclo también se lleva a cabo dentro de la mitocondria. Por cada molécula de acetilcoenzima A serán 2 ciclos. Como primer paso, el acetilcoenzima A se transformará por la enzima citrato sintasa, obteniendo citrato. En este proceso habrá una deshidratación y un reacomodo de elementos. Por lo tanto, participará nuestra enzima aconitasa y obtendremos cisaconitato. Nuestra enzima aconitasa ayudará a una rehidratación y obtendremos isocitrato. Nuestra enzima isocitrato deshidrogenasa ayudará a una oxidación. Esto quiere decir que un hidrógeno se perderá y por lo tanto lo ganará otra molécula, obteniendo nuestros primeros NDH. Y por lo tanto obtendremos oxalosuccinato. Nuevamente participará nuestra enzima isocitrato deshidrogenasa, teniendo un proceso de descarboxilación que se perderá mediante un carbono mediante dióxido de carbono, obteniendo alfa-cetoglutarato. Participará nuestra enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, teniendo una oxidación. Esto quiere decir que nuevamente habrá una pérdida de un hidrógeno y por lo tanto lo ganará otra molécula, obteniendo nuestros segundos NDH. Y nuevamente habrá un proceso de descarboxilación y obtendremos nuestro succinil coenzima A. Pues bien, una vez teniendo succinil coenzima A, participará una enzima llamada succinil coenzima A sintasa, el cual promulgará una desfosforilación. Un ADP se convertirá en un ATP, formando un succinato. El succinato, por medio de la enzima succinato deshidrogenasa, se oxidará un FAD, más bien se tendrá una oxidación. Un FAD ganará un hidrógeno, formando un FADH. Pues bien, se formará un fumarato, que por medio de una fumarasa se hidratará, es decir, entrará una molécula de agua y se formará malato. El malato, por medio de una enzima llamado malato deshidrogenasa, se oxidará nuevamente, teniendo nuevamente un NADH, se formará por medio de una NAD y se pondrá
Por último, el elemento, el oxalacetato, que para volver a comenzar el ciclo se tendrá una hidratación, es decir, volverá a entrar una molécula de agua. Gracias a este proceso se obtendrá una glucosa por cada ciclo, 2 ATP por los dos ciclos, 6 NADH y 2 FADH. El último paso de la respiración celular es la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, llevada a cabo en la membrana mitocondrial interna. Esto va a pasar inmediatamente después del ciclo de Krebs. Aquí lo que generamos son moléculas con alta energía. Esta energía la van a tener en forma de electrones. Las moléculas son NADH y FADH. Estas moléculas van a viajar a la membrana mitocondrial interna, a un grupo de proteínas. El NADH al complejo 1 y el FADH viaja al complejo 2. Lo que van a hacer es darle la energía en forma de electrones que tienen estas dos moléculas a las proteínas. Y esa energía en forma de electrones va a generar un bombeo de protones hacia el espacio intermembranal. Luego, estos electrones van a transportarse a través de la covalina Q, desde el complejo 1 y 2 hacia el complejo 3. Y va a hacer lo mismo, esa energía en forma de electrones. Va a generar un bombeo de protones hacia el espacio intermembranal y de estos electrones se van a transportar ahora por medio del citocromo C. Se van a transportar al complejo 4 y sucede lo mismo, pero la diferencia es que el complejo 4, además de bombear protones, lo que va a pasar es que va a generar agua, porque los electrones se van a donar a moléculas de oxígeno para formar las moléculas de agua. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo ya pase la cadena de transporte de electrones? Bien, al bombear protones se va a generar un desequilibrio electroquímico y un desequilibrio osmótico, lo que va a obligar a que estos protones tengan que pasar del espacio intramembranal adentro. Esto lo haga gracias a una proteína que se llama complejo 5 o bomba de ATP. Lo que hace esta proteína es bombear de nuevo hacia la matriz mitocondrial estos protones y con eso me voy ese movimiento que genera de bombeo hacia adentro, lo que va a generar la suficiente energía para pegarle un grupo fosfato a una molécula de ADP y así generar ATP. Y así es como se genera la energía a través de este transporte de electrones y el bombeo de protones que se genera a las moléculas de ATP. Y como resultado de todo este proceso vamos a tener como producto en glucólisis 8 ATPs, en descarboxilación oxidativa 6 ATPs, en ciclo de Krebs 24 ATPs, dándonos un total de 38 ATPs.